Ya Hay un estamos corte. sobre la hora, les doy la bienvenida, súper contenta de verlos, de verlas a todos acá, sí, voy recorriendo la pantalla de esta multitud que nos juntamos alrededor de Susana, mi maestra de eutonía y de tantas otras cosas más. Todos saben que yo a Susana la quiero muchísimo, me escuchan en mis charlas, en mis clases, nombrarla, citarla todo el tiempo, en Proyecto Muy Gratitud la citado generosamente, la varias verdad, veces. Laura, muy generosamente. Así que, bueno, los dejo con ella. Ya saben quién es. Tendría tanto para decir. Si quieres, presentate vos como vos quieras, Susana. Sí, Eh, bueno, cuento un poco que yo soy una especie de caminante vocacional y empecé por otras formaciones y bueno, y fui, como dicen algunos, fui cayendo en el tema corporal, ¿no? Caí en el tema corporal. Pero inicialmente empecé y terminé la carrera de letras, o sea que soy licenciada en letras y filología hispánica. Tengo revalidado el título en España. Y después hice el posgrado en sociología, porque en ese momento me servía porque estaba trabajando en un hospital y necesitaba, y después psicodrama, que no lo hice, no era una carrera, pero con Pavlovsky, con todo un grupo de gente que trabajaba, eran 3 personas que trabajaban coordinadamente con alumnos. Hice también la formación en psicodrama, y luego, bueno, me fui a España por ciertos acontecimientos ocurridos en nuestro país. Nuestro país me refiero a Argentina. Y entonces en España me encontré con cuerpos bueno, de personas que también se habían tenido que ir a España o a otros países, pero en ese momento eran personas que estaban ahí en Madrid, yo estuve en Madrid, y entonces yo era una persona como todos los argentinos, que había tenido expresión corporal, había hecho hasta gimnasia porque tuve una escoliosis de chica con una profesora alemana que me hacía una gimnasia correctora, estuve en un gimnasio de pesas, no sé, esos recorridos tipo argentino, danza moderna, pero bueno, recorridos que en general en Argentina, el tema corporal, no sé, las personas que me siguen seguramente aquí, algunos no son, a lo mejor no son de Argentina, sé que no, porque tengo un listado para ir de algunas personas, pero en general aquí es bastante común que las personas hagamos gimnasia, un poco de yoga, un poco, pero yo no lo hacía profesionalmente. Profesionalmente trabajaba en escuelas dando clases de literatura y castellano. Ese era mi trabajo y en el hospital de Lanús, con pacientes, a través del psicodrama, el roleplay, bueno, en fin, esa cantidad, esos temas que a mí me llevaban, porque uno me llevaba al otro. Y entonces, cuando llego a España, no existe en ese momento nada corporal, ni siquiera expresión corporal, nada había. Y, y bueno, hubo algunos temas que se dieron en ese momento, eh, por los cuales, bueno, yo llegué en el momento justo post-franquismo, había muerto Franco unos meses antes. Y eso tenía un sentido, por eso les comento, porque en ese momento la cosa corporal no es ni lo grupal, ni lo corporal ni lo grupal estaba desarrollado. Bueno, un día un amigo psicólogo me llama y me dice, mira, no sé, me enteré, yo estaba haciendo clases para mí, de gimnasia, para no achancharme. Entonces, bueno, un día un psicólogo amigo me llama y me dice, che, ¿vos no podrías incorporar las clases que haces para vos a una chica que tiene una escoliosis? Bueno, sí, que venga. Bueno, y así llegué a 100 alumnos, chicos. Les termino la historia rápido. Llegué a tener 100 alumnos en Madrid. Y variados, de personas que estaban con el tema de vivir en Madrid, extrañar la Argentina, o de vivir en España y extrañar la Argentina. Había cuerpos, bueno, muy deprimidos, digamos, como cuerpos. O cuerpos al revés, que estaban, no sé, conociendo cosas nuevas y entonces tenían una actividad corporal de mayor tonicidad. O sea que encontré que había muchas diferencias y me fui interesando, me interesa mucho lo humano en todos los niveles y el cuerpo es humano, es parte de nuestra vida, de nuestra humanidad. Y ahí me empecé
no sé, me empecé a formar un poco en un tema. Me escribe la persona la autonista que abrió la escuela en Argentina, Berta Bisnivet, sabiendo que soy argentina, y bueno, yo no la conocía a ella. Pero me escribe, me enteré que vos estás haciendo clases, me gustaría ir a España. Bueno, se las hago rápido. Vino durante muchos años a Madrid, dio clases, formó gente, Berta, y yo era un poco la que abría esa puerta, y bueno, me fui formando en eutonía, pero también por una cuestión un poco casual que no voy a contar mucho ahora, también en la bioenergética, porque el Alexander Lowen, en un viaje que tuvimos a Estados Unidos con mi marido, nos pidió, bueno, ver si podíamos abrir la escuela de bioenergética también en España, y nos mandó 2 personas de Estados Unidos que eran bioenergetistas recibidos. Así que en un momento fui haciendo las 2 actividades, sin terminar ninguna en un momento, la de bioenergética primero que la de la autonomía. Bueno, fue interesante la bioenergética porque había un problema. Yo trabajaba en mi casa, en mi departamento. En el departamento convivía con mis hijos y mi marido. Y ocurría, lo cuento en mi libro Dinámica Corporal, que fue mi primer libro. En el libro Dinámica Corporal cuento que yo, al vivir en un departamento, la bioenergética es muy ruidosa, porque hay gritos, hay varias cosas, ¿no? Y es bastante hiperactiva la bioenergética, no sé si ustedes, alguno tuvo experiencia. Y entonces los vecinos me empezaban a generar un problema, yo a los vecinos y ellos a mí. Y bueno, la cuestión es que yo digo que por el tema de los ruidos debe ser por algo más, pero cuento en ese libro que por el tema de que molesté a los vecinos y todo, me fui a algo que es más silencioso, que es la autonía. Y bueno, poco a poco fui entrando por esa puerta, ya en el año 84, bueno, hace muchos años. Después terminé la formación en el momento que llegué a la Argentina. En el medio fui a visitar, yo se los cuento rápido también porque no es tanto interés a lo mejor, pero en el medio para mí fue un cambio vital súper, que es que en el medio casi del final de mi estadía en España, tuve la oportunidad de ir a tal lugar y conocerla a la creadora de la autonía. Bueno, yo ya me sentía autonista, bueno, era como haber tocado algo, ¿no? Es como, lo conocía Lowen, la conocía Gerda Alexander, era como algo, bueno, raro en mi vida, pero bueno, ya me estaba marcando un camino. Y cuando la conocí a Gerda Alexander, realmente, no sé, para mí fue importante, tuvimos, no sé, tuve un encuentro muy personal, muy sensible. Les cuento nada más que un poquito de lo que fue el primer día, ¿no? Ella nos reunió, el lugar se llamaba el Priorato, y éramos 40 personas que veníamos de todas partes del mundo, porque yo venía de España, no, yo, bueno, no importa, pero digamos, yo venía de España en un sentido, pero venía de un congreso en la antigua Yugoslavia. Y después había gente que, de España éramos 3, había gente que venía de México, bueno, de muchos lados, porque era significativo, ese era un espacio, el de Gerda Alexander, en donde todos los años ella hacía esta experiencia, y bueno, mucha gente interesada, imagínense, la creadora de la autonía, era importante, ella había trabajado para alguna gente, se había curado enfermedades importantes, bueno, la cuestión es que éramos 40 personas en ese lugar. Llego al lugar un poco a la tarde, llegué sola, y había ya las 40 personas estaban ahí en ese espacio del priorato. Y la experiencia que les transmito muy brevemente es que cuando llegué, todos sentados en silla, y no sé, esa persona que ha creado la autonía, que para mí era como, no sé, alguien muy importante en la vida, porque me significaba mucho, esa persona estaba haciendo lo que llamamos nosotros un inventario. En Newtonía hablamos de inventario cuando uno da una clase, porque da una clase diciendo, fíjense cómo están sentados, vean dónde tienen los pies, bueno, en general a eso llamamos inventario, que son las preguntas que uno le hace a las personas del estado corporal, de las posturas, etc. Bueno, cuando llegué allí, me senté como todo silencioso, era un silencio total, y Gerda enfrente, diciendo,
Bueno, ahora traten de ver cómo pueden notar desde una oreja a la otra y entrar. La cuestión es que el inventario que ella hizo es un inventario muy complicado para hacer, ¿no? Para mí y para muchos, y para hacerlo menos aquí, pero el inventario, les digo, ¿qué buscó ella? Entrar al cerebro al lugar del sueño. Y cuando terminó ese espacio, que se supone, entramos al cerebro al lugar del sueño, se supone que fue así, dijo, bueno, ahora les deseo que descansen, buenas noches, y mañana hacemos el comienzo de la clase, que fue una semana, mañana y tarde de eutonía. Ya era una experiencia importante. Pero lo interesante es que nunca me enteré si llegué al lugar del sueño, porque ¿cómo sabes si llegaste al lugar del sueño? Era como muy raro esa experiencia. Ya empecé diciendo, pero esta mujer, ¿a qué nos está invitando? Pero bueno, nada, uno suponía que ella sabía a qué nos estaba invitando. Y bueno, así tuvo una semana entera, mañana y tarde de eutonía. Yo vuelvo a la Argentina después del exilio, y cuando vuelvo a la Argentina, la persona a la que yo invité a España abrió la escuela de eutonía en la Argentina. Yo, que creía que ya era autonista, parecía que no era autonista. Así que tuve que hacer toda la escuela y todo, como cualquier persona que es autonista en Argentina, que hace ese entrenamiento, que son 4 años. Y Y, sí pude. Susana, ¿qué es la eutonía? Ahora entonces cuento. Ujú. ¿A qué se llama eutonía en la eutonía? Bueno, Gerda habla de un concepto que en aquel momento fue muy revolucionario, para diferenciarlo de lo que es la relajación. La relajación para la eutonía es el tono más bajo, es el tono que uno necesita para descansar. Pero Gerda decía, en esa época se utilizaba, los médicos hablaban de relajación, y incluso había grabaciones con la relajación. Y ella decía, no, lo que hace falta es tener regulado el tono, un buen tono. Porque si yo tengo que correr, no puedo ir relajada a correr, porque el cuerpo relajado pesa más que el cuerpo con tono. Entonces ella tomó este concepto, que al principio no se llamaba eutonía, cuando ella empezó, ¿no? Hablaba de regulación de tono, o tono flexible, hablaba de tono flexible, también el tono muscular, ¿no? Pero después el tono muscular era poco, el tono de la tonicidad de la persona, pero en realidad el tono es el estado del músculo en reposo, digamos, ¿no? Siempre existe tonicidad. Y uno lo que puede hacer es adecuar el músculo a lo que tiene que hacer. Entonces, si tiene que correr, nosotros suponemos que después de hacer un curso de eutonía, las personas van a tener un tono diferente que si tienen que ir a dormir, o que según la actividad, la tonicidad flexible de alguien que está haciendo este tránsito a través de la eutonía, va a poder hacer distintas actividades con el tono adecuado. Descansar, correr, incluso vivir una pandemia. Les digo que también podemos pensar, Gerda lo usó también con el problema de Chernobyl, cuando hubo el problema en donde hubo un problema con la radioactividad, ¿no? Cuando tuvo la explosión Chernobyl. Entonces, es para pensar este trabajo, que ya les digo, nosotros lo pensamos como regulación tónica para cualquier actividad. Hay personas que tienen una fijación de tono, que sería lo contrario, ¿no? Hablamos regulación de tono, eutonía sería eso, pero también hay fijación tónica. Personas que están acostumbradas a correr, a tener un tono alto, y que les cuesta, no sé, hacer un cambio tónico, si no tienen una experimentación a veces. No solo eso, pero a veces hay personas que experimentan porque la vida les jugó de una manera, y entonces la experimentación a veces es a lo bruto, ¿no? Uno experimenta en su propio cuerpo y dice, no, pibe, si no te relajas, esto no va bien. Entonces, bueno, la relajación para Gerda era un cambio tónico de la hiper a la hipotonicidad, a una tonicidad más. En realidad, nosotros pensamos la tonicidad adecuada a la acción que tenés que hacer. Si yo tengo que levantar un peso, no lo puedo levantar de un modo, bueno, como si no levantara un peso. O sea, mi mano y el resto de mi cuerpo que acompaña a mi mano tendría que tener una adecuación tónica, que para mí fue una práctica, pero que hay personas que a lo mejor la tienen naturalmente. Y entonces la eutonía caen personas que tienen que ver con esta adecuación de la tonicidad,
pero también personas que tienen problemas variados en sus cuerpos. Y que uno empieza a ver que en esa cantidad de situaciones con las que uno se encuentra en la vida cotidiana, con algunos problemas físicos, también la autonía fue una herramienta importante para hacer una autoobservación del cuerpo, de cómo es el movimiento, si uno usa más la parte derecha o izquierda del cuerpo, si la mano está levantando un peso como si levantara un peso enorme, cuando en realidad está levantando algo liviano. Y ahí entonces uno hace todo un trabajo que es casi de preguntas, de movimientos para ver si uno vamos a hacer una experiencia acá, con ustedes sentados para que no haga, el Zoom es muy difícil para hacer experiencias a lo mejor físicas, pero cómo es si uno levanta una pierna derecha o levanta la pierna izquierda, si tiene sensación de peso diferente en un lado, si las lumbares responden distinto cuando yo levanto una pierna que dos, y entonces empiezan a aparecer casi novelas, el inventario es casi una novela, para que uno pueda autoobservarse, para que pueda generar, no sé, movimientos que no le dañen un hombro, por ejemplo, una cadera, o qué sé yo, las manos. Encuentro en este momento muchos temas corporales que están teniendo que ver con lo que hemos padecido en este tiempo, como un cuerpo que se desconoce, que tiene que volver a conocerse en nuevas situaciones. Hay todo un tema ahora con la pandemia, chiques, que es importante, que estoy viendo, y lo veo a través de, no sé, del WhatsApp, de videoconferencia, como uno puede. Yo todavía no estoy trabajando presencial. Bueno, así que Susana, esto están es, preguntando si existe una eutonía de la voz. sí, hay personas que trabajan con la voz, y también hay una cierta llegada a algunas zonas del cuerpo a través de los sonidos. Bueno, les cuento chiquitito una cosa. Yo escribí varios libros. El primero de todos es Dinámica Corporal, que era, casi les diría, el descubrimiento. Diría yo que Dinámica Corporal, mi primer libro, es el descubrimiento. Diría yo. El segundo libro, que ya fue conocido, no sé si alguno de ustedes lo leyó, lo conoció, escuchó el nombre, se llama El Pensamiento Corporal. Este libro para mí tuvo un buen recorrido. El de dinámica corporal no puedo decirlo, porque no sé realmente, pero el del pensamiento corporal sí, porque en general las personas un poco me cuentan sobre este tema y eso. Y ahí cuento la experiencia de las primeras que tuve en eutonía con una persona que era sorda, la eutonista era sorda, y dirigía coros. Ustedes piensen lo que es eutonista, monja era también, lo cuento en el libro Pensamiento Corporal. No sé si alguno lo leyó, pero bueno, creo que está por ahí, se puede bajar. Ella era monja, era holandesa, monja, sorda y directora de coros. Miren, para mí era como, y fue la mejor eutonista que tuvimos. Y nos enseñaba a hacer sonidos, ahorita vos quizás lo experimentaste, yo les hago hacer sonidos, por ejemplo, nasal gutural para llegar a la primera vértebra cervical, y ahí empezamos con sonidos que tenían que ver con zonas del cuerpo, y abrir zonas del cuerpo, o experimentar con zonas del cuerpo relacionadas con sonidos, era como que llegabas, como que viajabas a través del sonido. Y bueno, y tengo colegas que trabajan en el canto, y entonces cuando sos profesora de canto, usás la eutonía para eso. No es mi caso. Pero sí, hay colegas que trabajan con esta idea. Yo vengo de la psicología, vengo, qué sé yo, de todo lo que les conté antes, incluso de la literatura, por eso escribí libros. Pero bueno, colegas que vienen de otras, la gente que va a la eutonía viene de cualquier lado, de disciplinas diferentes, no encontré un prototipo de persona que es eutonista. Cada una fue haciendo un recorrido. Tengo un gran amigo que es director de teatro, casi de mis mejores compañeros de eutonía. Y bueno, médicos, tenemos compañeros que son médicos. O sea que hay una variedad grande, Laura, de profesionales, pero también trabajan sí, la voz, algunos trabajan la voz, sí. Yo trabajo más, casi les diría novela corporal, ese concepto lo acuñé yo, porque lo tomé de la gente que trabaja en familia,
trabajo novela corporal, trabajo un concepto, y tuve que inventar conceptos para adecuar ciertos pensamientos con los que vengo a cierto lenguaje que es corporal, pero que no lo encontré en los libros, lo encontré en las personas. Entonces, ¿qué me pasó? Ahí hablé, qué sé yo, la novela corporal para mí es un concepto muy importante. Quizás, no sé, Laura, pero chiquitito a decir algo de la novela corporal. Sí, acá alguien Porque preguntó, ¿novela? ¿Qué es eso? dijeron, Sí. alguien dijo novela, ¿qué es eso? Bueno, les Novela, cuento ¿pero un qué es la poquito. novela corporal? La novela corporal es lo que uno se cuenta de su cuerpo. Vieron que hay una novela psicológica, hay una novela psicológica que sería lo que uno se cuenta de su conducta, ¿no? Psicológica. Pero hay algunas personas que hablan de que hay que trabajar esa novela, porque a veces uno se declara un destino o considera un destino que es un destino que a veces no es muy bueno para el cuerpo y que es bueno diversificarlo. Encontré yo a lo largo de muchos años de trabajo, que ya voy con bastantes años de trabajo, encontré personas que venían a la experiencia, al trabajo de guionista, y venían ya con una novela, es decir, diciendo, yo tengo esto, mi mamá murió del corazón, y yo creo que mis familias todos mueren del corazón. O sea, ya venían con una novela, se llama novela eso en psicología, ¿no? Una novela, pero yo lo aplico a lo corporal. Es una novela que a lo mejor, cuando las personas vienen con esta idea de qué es lo que los va a afectar en la vida o qué es lo que les está afectando, a mí me gusta trabajar sobre esto, porque he tenido experiencias donde esa novela afecta al cuerpo. Entonces, como existe un concepto, no sé, algo así como profecía autocumplida, hablan los que trabajan en terapias familiares, no sé si conocen el concepto ese, profecía autocumplida, a mí esa idea me dio vuelta y yo lo llamé novela corporal, puede ser novela corporal familiar, novela corporal personal, y eso me dio bastante resultado con algunas personas que ya venían instaladas en una idea de lo que les iba a pasar en la vida. Me parecía que era interesante trabajar y he tenido experiencias negativas con ese tipo de problemáticas. Así que llamé novela corporal a esto. Bueno, a lo mejor junté mi carrera de letras con esta, pero bueno, no, es porque me pareció que esto necesitaba tener un nombre. Yo por lo menos creo que lo inventé para la corporal, para la eutonía, pero nunca se sabe si alguien no lo inventó antes. Yo a veces digo, inventé esto y a veces digo, pero bueno, supongo que lo inventé. No podría ser que alguna persona en algún planeta, en algún otro espacio de este mundo, también haya pensado en una novela corporal. Los de terapia de familia sí, lo trabajan, pero no como corporal, sino como algo más general de la historia familiar, ¿no? De la problemática familiar. No sé si algo de lo que dije quieren preguntar más, porque yo puedo estar muchas horas Sí, hablando. muchas cosas, Susana. Me parece que es interesante que les cuentes qué es el daño tónico, ese concepto del cual hablas siempre. Sí, es el daño tónico conectado con lo que hablo de la tonicidad, ¿no es cierto? Algo más o menos dije sobre esto. Es no darse cuenta de que uno tiene un tono muy alto y que a veces, yo ahora tengo un tono alto para hablar con ustedes, pero porque yo estoy frente a una computadora, los veo a todos y no sé si llego con mi palabra porque no soy una persona muy práctica con el Zoom. Entonces yo por ahí hablo, me hago un esfuerzo para hablar. Eso es un daño tónico. O sea que a mí la no presencialidad, digamos, me va a generar un daño tónico porque tengo que participar de Zoom y si sigo pensando que no me escuchan, yo voy a seguir como gritando y eso va a terminar, vamos a poner daño tónico para no pensar nada tan grave, con una fonía. Es decir, hay un daño tónico ahí porque yo no capto bien todavía cómo es mi relación con una pantalla, cómo es mi relación con las personas a través de una pantalla. Ese sería un daño tónico que lo considero más conectado con este tiempo. Después hay daños tónicos que tienen que ver con la imitación de las posturas. Yo me acuerdo de haber visto venir
por ejemplo, en la calle, personas que caminaban, un hombre con un chico, y veías que los dos caminaban muy parecidos, con posturas parecidas, y ahí entonces vos decís, ahí hay una imitación tónica, ¿no? Hay un padre e hijo imitan el tono. Y a veces el daño tónico se produce cuando uno, sin darse cuenta, hace con su propio cuerpo, porque no hay una conciencia corporal, no hablamos de la autonía ahora en cualquier tramo de la vida, no hay una conciencia tónica de la tonicidad, digamos, no hay una conciencia tan clara de qué fuerza tenemos que hacer para determinadas, para levantar un peso. A lo mejor levantamos un peso con exceso de fuerza, y eso es un daño tónico que tiene que ver con que no estamos calculando nuestra tonicidad, nuestra fuerza respecto de la acción que tenemos que hacer. Eso tiene que ver, Laura, más o menos con el daño tónico, ¿no? Y después, bueno, quizás uno puede ampliar, pero en principio es eso, es como no calcular, porque el cuerpo no calcula, porque la conciencia no calcula, porque uno no tiene la práctica y puede trabajarlo. No es que la autonía es, ya ustedes hacen autonía y ya están maravillosos. No, es un trabajo cotidiano, yo lo siento como un trabajo cotidiano, es el despertar de una conciencia, que después uno la puede seguir trabajando por sí mismo, o no sé, a través de varias prácticas. Pero existe esto, uno sabe que el tono existe porque los músculos existen, y el movimiento existe porque los huesos también existen y las articulaciones, y uno todo esto está funcionando, y de un modo u otro, el trabajo nuestro es buscar que seamos conscientes de cómo lo hacemos, de cómo se hace el Acá, movimiento, y lo Susana, dañamos por eso. preguntan cómo se aprende a calcular el No, tono. practicándolo, es una práctica. La autonomía es una práctica. Ujú. Entonces, yo lo voy a trabajar con ustedes, créanme que vamos a hacer una práctica. Pero Es la una autonomía es una práctica y por más que ahora estamos haciendo con Susana clases por WhatsApp por en WhatsApp, épocas chicos. de cuarentena, y por más que algunas clases sean parecidas, nos dice siempre, o por más que la consigna sea la misma semana tras semana, el Las cuerpo está personas no están igual. diferente. Y eso, Entonces sí se eso aprende. viste que el WhatsApp parece todo nuevo cada vez. Y yo digo, chicos, yo ya lo dije 10 veces. Pero bueno, uno no está igual cada día, y la misma clase la haces 2 días, 2 veces la podés hacer, y pasa algo diferente también, ¿no? Algún día voy a publicar las grabaciones, pienso, ¿no? Porque es interesante, Laura, la verdad es una experiencia. Espero que el COVID no sea, que este tipo de experiencia no sea repetible, pero la verdad es que fue una experiencia para mí rica en ese sentido, de poder seguir trabajando, en principio, trabajando. Y bueno, en principio trabajando en lo que sé, que me parece que trabajar en lo que uno sabe y tener esa posibilidad es importante. Yo llegué a trabajar cuando llegué a Argentina con mis pacientes de España, con mis alumnos, no hablamos mucho de pacientes, hablamos de alumnos, con mis alumnos de España a través del correo electrónico. Les mandaba las clases escritas. Es muy, o sea que ya vengo con un rollo mental y no sé, de una experiencia que no me veían siquiera, ¿no? Ahora tampoco me ven, yo hablo, digo que la voz es cuerpo. Y bueno, encontré esa frase y bueno, está ahí. Acá Bueno, no preguntan sé, si los estados de ánimo influyen en el tono muscular. es que hay una interrelación entre el estado de ánimo. Si yo estoy contenta, vamos a pensar entre comillas, ¿no? Que mis músculos se van a predisponer a una alegría muscular, a una actividad, se van a mover de una manera. Y si yo tengo una tristeza, seguramente va a haber una depresión muscular, otra tonicidad. Pero no lo puedo decir sin conocer a la persona. Porque hay personas que tienen cambiado los cables, y hay personas que cuando tienen que estar tristes están como alegres. Puede pasar eso, o que no quieren sentirse tristes y buscan algo que les permita alegrarse. Y entonces, bueno, y ahí viene la singularidad. Creo en lo singular en este sentido, de que cada persona es un mundo en este sentido, y que cada uno de ustedes seguramente debe recordar situaciones de llanto, de alegría, o situaciones de,
de llanto y la tristeza, obviamente, y cambios tónicos según la persona con la que están, según el momento de la vida que están atravesando, y quizás eso es natural. El tema más que nada es tomar conciencia de esto y saber que tiene recursos uno. Para mí la eutonía son recursos, ¿no? Que uno tiene de movimiento para evitar que te duele un codo, para evitar que las lumbares no estén afectadas, para evitar que cuando te levantás y caminás hay zonas del cuerpo que pueden estar más conectadas o desconectadas. Es un trabajo que requiere una conciencia corporal y ir modificando algunas conexiones corporales, a veces que uno las tiene como hábitos ya. Y bueno, y esto se relaciona. Bueno, en mi segundo libro, que es El pensamiento corporal, de esto hablo. Y después tengo 8 libros publicados. No quiero atormentarlos con esto, pero quiero decir que fui cambiando también algunos pensamientos, algunas propuestas. En el libro de pensamiento corporal hay ejercitaciones de trabajos corporales. Y después, bueno, seguí escribiendo. Y escribí también pensando que cosas que pude ir cambiando. Y escribí un libro de humor que se llama Cómo afinar el cuerpo sin ir a California, que finalmente es el libro que más trabajo corporal trae, porque ahí inventé una gurú que quiere dar cursos, que roba cursos, qué sé yo, y esa gurú hace un montón de cursos en ese libro. Trabaja con globos, le roba cursos a todo el mundo. Bueno, y después inventa el Ministerio del Cuerpo, bueno, es divertido el libro, pero medio que no se consigue, parece ese libro. Pero Estamos también lo estoy intentando tratando conseguirlo, pero no. no, Acá te hay voy a una decir una cosa pregunta. triste, triste, Laura, que a vos te debe pasar con tus libros. El problema está en la editorial. La editorial lo tiene en el sótano y está esperando que yo se lo compre. Entonces, bueno, ahora se lo voy a comprar, pero la verdad que es fuerte, porque uno se mata haciendo un libro. La verdad que escribir un libro, corregirlo, es un esfuerzo. Y a mí me gusta, es un esfuerzo placentero. Por otro lado, después los dueños del libro son las editoriales, y bueno, ya sabemos cómo funciona este sistema, y entonces el libro está en el sótano de la Flor. Y bueno, algún día lo compraré y lo regalaré, porque yo este libro ya me parece. Pero es un libro divertido, es un libro que tiene humor, tengo cuentos eróticos, qué sé yo, un poco loco. Lo empecé a escribir el 1 de año, y eso es lo que puse en el comienzo del libro, un 1 de año. Y nada, porque también me tomo con humor un poco este trabajo, porque me parece que también la gente tiene una vida a veces con ciertas problemáticas, que esto no signifique que marca su vida de otra manera y que esto es dramático. No, yo a veces siento que trato de instalar una manera de trabajo que sea, no sé, más sencilla, más natural, que la gente le vea tamaño humano a este trabajo. Esta es la idea con Susana, la... acá Estela pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la novela corporal y las enfermedades hereditarias? Y bueno, quizás están relacionadas en un sentido profundo, pero el tema para mí tiene que ver con lo que uno se cuenta, con lo que uno se cuenta. He tenido experiencias por este tema, y de ahí aparece el concepto de novela corporal. Y tiene que ver con ciertas, no es solamente con las enfermedades hereditarias, porque aún con las enfermedades hereditarias podemos tener otro destino. Pero a veces uno se adjudica un destino, es un tema quizás que entra más en la psicología, que entra más en lo que les conté de las terapias familiares que trabajan, porque uno con las mismas enfermedades puede tener un destino diferente, ¿no? Hay un ejemplo de un amigo nuestro, bueno, que como ustedes son de otros países no quiero ponerlo, pero es un psicoanalista que estaba por morir y de golpe empezó a hacer pesas y cambió su vida y mejoró, y pesas, yo hice, bueno, trabajé en una cosa de pesas al inicio, lo pongo en el libro Dinámica Corporal, pero bueno, él cambió su vida, o sea que a veces
las personas pueden hacer un cambio y ese destino que parecía adjudicado se puede cambiar. Yo no creo que, bueno, qué sé yo, que todo esté escrito en algún lado. Creo en la posibilidad que tenemos los seres humanos de cambiar nuestro destino. Y seguramente son experiencias de cada uno de ustedes también, ¿no? Chicas, chicos, es así, porque esto todos nosotros podemos pensar, qué raro, esta persona estaba a morirse, y de golpe, y en cambio esta otra que regalaba salud, se fue al carajo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pasó, no digo que todo es novela corporal, pero yo le puse ese nombre, porque me parece que al poner el nombre le pongo el tema, ¿no? De lo que es la profecía autocumplida que dicen los terapeutas familiares. La profecía autocumplida es parte de un designio que uno se adjudica y que es un riesgo, es un riesgo. Para mí es un riesgo, yo lo he visto en mi práctica. Y entonces me gusta trabajar la novela, escribir otros finales, trabajar esta idea. No sé si está claro, porque bueno, para mí me parece que puede ser comprensible, a ustedes les puede Susana, parecer... ¿y qué relación hay entre la novela corporal y la identidad? Está relacionada, está Ujú. relacionada. Para mí Hablábamos sí está ayer de, me contabas ayer acerca de tu idea en relación con una identidad fija y la posibilidad de también modificar eso. sí. Bueno, hay un concepto que yo estoy trabajando ahora por un tema político. Para mí el cuerpo es político, porque si el cuerpo no funciona armónicamente, con todas sus partes conectadas, la verdad, con un objetivo que es levantar un vaso, por ejemplo, o caminar o lo que fuera, creo que no funciona. Y yo creo que la política no funciona si no hay una conexión entre las partes de una sociedad. Pero bueno, yo soy un poco de hacer asociaciones ahí. Lo que le dije ayer a Laura es un concepto que estoy trabajando y mucho, y lo estoy escribiendo para un lugar que se llama TELAM, que no sé si conocen, que es una agencia de información. Me pidieron que escriba sobre esto. Es un concepto que nace de mi marido, que era psicoanalista, y bueno, psiquiatra, psicoanalista, que es la adicción a la identidad. Eso es, Laura, lo que te comenté ayer. Y la adicción a la identidad es que hay momentos de la vida que está tan adicto a su identidad que no puede hacer cambios. No puede hacer cambios, porque yo soy esto, la profesora de eutonía. ¿Cómo voy a caminar torcida si yo soy la profesora de eutonía? Si me ve un alumno, si me ve no sé quién. Entonces hay un tema de la adicción a la identidad, que lo estoy haciendo un poco exagerado, pero que se da muchísimo en muchas personas que yo entrevisto y que lo veo también en situaciones que a veces no son solo de personas que yo entrevisto, sino lo veo en personas que a lo mejor son actores, que políticos, que todos, y yo creo que la adicción a la identidad es lo que impide el cambio. Si estás muy adicto a una identidad de profesor en la Facultad de Derecho, no podés trabajar, no podés hacer decretos de necesidad y urgencia. Por ejemplo, para dar un ejemplo de algo que siento que tiene que ver con la nota que voy a escribir. Pero eso pasa en todas las profesiones. Y yo creo que a mí como autonista, vos Laurita seguramente también en lo propio, o sea, todos nosotros tenemos una adicción a quienes somos. ¿Cómo? Yo soy la autonista y ahora estoy con el cuerpo así. ¿Cómo? Yo soy, a ustedes cada uno lo tiene que pensar para sí mismo, no puedo. Y por ahí a lo mejor tienen que pensarlo, a lo mejor no es un concepto que lo tienen muy trabajado, ¿no? Lo que pasa es que nosotros trabajamos con los personajes de uno. Y trabajamos eso en el trabajo de psicodrama, de corpodrama, ¿no? Porque ese es otro andarivel por el que yo voy. Este es un trabajo que vengo haciendo también muchos años. Escribimos un libro, Corpodrama Familiar, ¿no? Y entonces hay una adicción a la identidad a veces que impide que uno haga algunas cosas que son beneficiosas para uno, ¿no? Y esto, quizás ustedes puedan pensar en personas que conocen, a veces uno mismo, ¿no? Yo les cuento de mí como autonista, que hay cosas que no puedo hacer, no sé. Hay ciertas cosas que uno a veces se priva de hacer o no se da cuenta, porque la adicción a la identidad a veces no es consciente, ¿eh? No es consciente.
yo lo que voy a escribir es cuando no es consciente, porque algunas personas se pueden dar cuenta en una terapia, que están rígidas, que el rol no lo pueden cambiar, en una psicoterapia también, pero, o en otras actividades, qué sé yo, a veces una charla con un amigo, pero bueno, es un trabajo para hacer, no es un trabajo que uno le dice a la persona, che, estás adicto a la identidad y la persona cambió. No, es un trabajo casi diría de demoler un personaje de uno. Pero ¿cómo se demuele el personaje de uno? Creando otros, trabajando otros. Yo tengo un montón de heterónimos, como usamos el concepto a veces de Pessoa, ¿no? Yo tengo Dorita, tengo la G, tengo varios. En el libro que tengo, que digo que está en la editorial, creo que tengo 8 personajes que trabajo ahí. Bueno, a veces les doy lugar y a veces soy nazi y no quiero que ninguno aparezca, pero sí, yo ahora también soy un personaje, la profesora de eutonía, la que escribió los libros, la no sé qué. O sea, yo también soy un personaje ahora. Pero bueno, todos tenemos un personaje según con quién estamos, pero a veces hay personas que les cuesta estar. Y tiene que ver con la flexibilidad de rol, con la flexibilidad de tono esto. Por eso trabajo a veces con esta idea, pero más en la idea más del corpodrama, Laura, porque cuando trabajo autonía yo no uso este concepto, me parece, tengo idea de que no lo uso, no me acuerdo, a lo mejor no sé, lo sigo A veces usando, ¿no? sí, a veces sí. A Ujú. veces no lo uso, bueno. Acá No, Gaby pregunta, ¿cómo superar esa adicción cuando el peso de los años empieza a limitarla, justamente? no existe eso, porque ¿dónde estás querida? El peso de los años, ¿cuánto pesan los años? ¿Sabes la edad que tengo yo? ¿Cuánto pesan los años? A ver, ¿tienen peso los años? ¿Cómo es? A ver, cuéntenme, en la balanza, pusieron en la balanza las pesitas de los lados, qué sé yo, chicos, cada uno Ah, ahora tiene. me dice que no, que en realidad tipeó mal, era el paso de los años. Y el Fue paso de los años, por ahí tiene que ver con el peso. Ahora te voy al revés. Bueno, puede tener que ver con el peso de los años. Ahora te la cambio. Bueno, depende. Yo creo que, te voy a ser sincera, yo creo que la pandemia a la gente mayor la afectó más que a la gente joven. Creo yo, de lo que yo veo, ¿no? Tengo algunas personas cercanas, mayores que yo, que ya es bastante decir, y veo a veces que no salen a la calle, que están con un tono muy bajo, y que hay que ir acompañándolas y estimulándolas, hacerles recordar cosas lindas. Depende de las personas. Y hay personas que no, que tienen un estímulo. El estímulo del trabajo es importante, si uno puede seguir trabajando, si uno es una abuela o un abuelo que tiene una posibilidad rica para conectarse con sus nietos. No sé, yo creo que es muy, muy singular, muy personal eso, ¿no? No sé si te contesto. Eso del paso del tiempo es un poco relativo a la persona. Creo que es un poco relativo. Edgar Morán, que es una persona que admiro profundamente, que es el que inventó entre comillas, lo del pensamiento complejo, que nos ha dado tantos elementos para pensar a cualquier profesional, a cualquier persona, va a cumplir 100 años. Y el otro día, una colega, alguien, sí, una colega precisamente, y lo mostró cantando, ahora, con alguien que es un cantor conocido, ¿no? Lo mostró cantando, o sea que el paso de los años para este hombre parece que no, que se da de otra manera, y creo que es humano, ¿no? De lo que sé, este hombre es humano. A mí me importa mucho el pensamiento complejo. Yo lo tengo, ¿sabes dónde? Escrito en el libro de música y autoría que escribí con Violeta Ganza. Ahí me hablo de los nuevos paradigmas. Y el pensamiento complejo es uno de los nuevos paradigmas. Y les voy a decir en 2 palabras lo más importante del pensamiento complejo, este nuevo paradigma. Él dice, en lugar de preguntar por qué, preguntemos para qué. Y me pareció muy interesante esta pregunta, porque el por qué puede dar lugar a 8.000 contestaciones. El para qué hacemos esto con fuerza, a mí me parece que para la psicología, para la autonomía, para la pregunta ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué nos sirve este sentimiento? Para dar, para, para que mi familia se dé cuenta que estoy triste, para dar pena, ¿para qué me sirve? Para mostrar que no estoy mal. O sea, hay un para qué que es más claro a veces que el por qué, porque el por qué puede tener muchas respuestas, pero el para qué a veces muestra para qué me sirve darles a ustedes la clase esta charla que estoy dando. No por qué, ¿para qué?
Y ahí me parece que uno entra en otro terreno, ¿no? También. ¿Hay más preguntas? Hay una, sí, antes de pasar a la práctica, Ya la chat. hay otra, Gaby Gabriela, dice, ¿se nace con un tono muscular determinado o el tono muscular se hereda? ¿Cómo es eso? Sí, hay hipotonías de base, hay hipotonías de base y hipertonías de base. Lo trabajaba un neurólogo del hospital del Garraham, era, ese hombre que ya no está, y él hablaba de, ya desde la niñez, cuando uno descubre chicos hipotónicos o hipertónicos, de hacer algún trabajo. Y para eso están los psicomotricistas infantiles, y sí, hay algo que tiene que ver con la tonicidad que uno viene, se llama tonicidad de base. Y a veces la mantenemos a lo largo de nuestro tiempo, y parte de lo que trabaja la eutonía es sobre esa tonicidad de base, ¿no? Hay personas que aprenden a trabajar su tonicidad. Creo que este es el objetivo del trabajo de Gerda Alexander. Ella, la creadora de la eutonía, era una persona que tenía una enfermedad reumática y consiguió, a través de este trabajo que ella inventó, porque ella venía de la rítmica de Dalcroze, consiguió a través de este trabajo, mejor, y llegó hasta una edad muy avanzada. Cuando yo la conocí, ya era mayor, y murió bastante después de eso. Y era una persona que había venido con una marca de origen, digamos, ¿no? Que pudo modificar a través de su trabajo, inventó el contacto, por ejemplo, a través del trabajo con las flautas, hizo construir flautas, cuando trabajaba con niños, les hizo construir flautas, y con eso trabajó tonicidades diferentes, trabajar con el tema de los bambúes. Hay un trabajo interesante cuando uno conoce la vida de esta mujer, muy interesante, y además conoce lo que cuentan los alumnos de ella, está en el libro de Eutonía de Gerda Alexander, conoce lo que dicen los alumnos. Ella se metió a investigar y tenía en ese momento un montón de médicos alrededor. Llegó a hacer bajar fiebre. Ella llegó a descubrir de qué manera mejorar más rápidamente una fractura con el contacto, por ejemplo. ¿Cuánto? A través del yeso a veces, porque en ese momento era más el yeso que la bota, ¿no? La bota la veo más difícil, pero bueno, para el contacto. A través del contacto, que nosotros llamamos contacto algo que es diferente del tacto, y bueno, ella llegó a modificar que la fractura se mejore más rápidamente a través del yeso, a veces tocaba, pero bueno, esto es interesante. Y los médicos la seguían a Gerda Alexander. Y les digo la última cosa. Que yo lo conté en el curso, la verdad, Laura, importante, este premio Nobel de Medicina de este año descubrió algo que Gerda había descubierto hacía mucho tiempo. Los receptores, la profundidad de los receptores de la piel. Se te apagó el micrófono, Susana. Ah, ahora Ahora sí. no sé qué hice, chicos, la verdad, esto es magia. Bueno, pero, pero es interesante. No se pierdan esto de los premios Nobel. Para nosotros, bueno, para mí es como que me produce un estado, sí, de alegría, porque creo que alguien que estuvo trabajando tantos años con esta temática, porque trabajó mucho en la estimulación de la piel Gerda, con el tema de esa, la hipotonicidad y todo esto. Y bueno, de golpe se descubre la profundidad de los receptores del tacto, de la piel. Es una investigación que es casi, diría, sexual, en un sentido, porque para nosotros no podemos creer lo que ahora. Lo que pasa es que Guerra murió, pero bueno, los autoristas estamos todavía y algunos estarán. Es interesante que este descubrimiento es interesante. Bueno, nada, no quiero hablar más. No, si me preguntan, sí. No hay Hay preguntas algo. ahora. Hay algunos comentarios de Ricardo sobre identidad. Em, ¿Quién sos, Ricardo? Ricardo, ¿Se ve acá? ¿Levanta la mano alguien? No. sí, a ver, no sé si levanta la mano, Ah, sí, Ricardo, sí, aquí lo lo veo. podés ver. Te veo, Ricardo, muy bien. Contame un poquito. Está acá, lo toco. Ahí lo tocas. Lo Bueno, toco. sí, espera Me que pregunta, encuentre. no escuché la Decía, pregunta. él dijo, nuestra identidad es una narración con la que nos identificamos, podemos crear narraciones más ecológicas
y ¿Por qué no? productivas, y unas cuantas cosas más que ya... Bueno, acá el apego a la identidad crea en nuestro cerebro dos elementos esenciales: certeza y control, atrincheramiento cognitivo, Exacto. y Me no podés sé dar si... clase a mí, te digo. Está muy bueno Sí, lo que decís. Ricardo, Muy bueno lo que decís, me este, encanta. Sí, sí, es verdad, Ricardo es verdad. Cavallini, un querido amigo. Bien, Podemos tener hacemos... varias novelas en una vida, ¿no? Varias novelas en una vida. Lo veo, sí, lo veo como un tema que tiene que ver con la psicología. Nosotros trabajamos esto en el trabajo de psicodrama y esto, sí, trabajamos. Y, y, y es interesante cuando uno entra en eso, ¿no? Te digo, es interesante para la escritura también, ¿no? Porque uno también escribe desde un personaje. Y también es interesante investigar quién nos está gobernando en este momento, cuando estamos, quiénes son los que nos ponen las reglas, ¿no? A veces en un momento no nos da, o las cadenas y no nos dejan liberarnos, ¿no? Es un trabajo que hacemos, bueno, bastante tiempo con este tema. Mi marido no lo llamaba heterónimos, porque él decía, ¿saben lo que son los heterónimos en general? Chicos, chiques, ¿saben lo que son los heterónimos? Lo de Pessoa, los personajes de Pessoa. 76 personajes tenía Pessoa. ¿Sabrán? ¿O no te Me contesta parece que nadie? no, ¿lo podés contar? Bueno, Pessoa, que era un escritor portugués, que no publicó casi nada en vida, tenía 76 personajes. La diferencia con lo que nosotros trabajamos, que los llamamos disposibles, que son los posibles de uno, es que a Pessoa se le aparecían los personajes. No es que él los pensaba. No, le aparecían los personajes y escribían cada uno con su estilo. De golpe uno era un pastor, de golpe uno era... No sé, cada personaje tiene su estilo en 76 personajes con estilos diferentes. Un pastor de cabras que me encanta. Bueno, pero hubo muchos filósofos, hubo muchos personajes en Pessoa. Y nosotros los llamamos disposibles, porque no se presentan a nosotros como se le presentaban a Pessoa, sino que los tenemos que descubrir nosotros, que no es lo mismo que se te presenten. Los disposibles son los posibles que tenemos, según la tonicidad, según la historia vivida, según la familia, según muchas cosas. Y eso los llamamos disposibles. A diferencia del heterónimo, que les cuento entonces, que es eso, que es el personaje que se te presenta. Que vos no lo llamaste, de golpe te apareció un pastor de cabras. Y eso le parecía, porque Pessoa, nadie conoce a Pessoa, chicos, me levantan la mano alguno que escuchó nombrar a Pessoa, por favor. Uno, dos, tres, bueno, no hablo más de Pessoa. Ya está. Eso que les dije, se le presentaban los personajes. Y nosotros tratamos de trabajarlos con el psicodrama, y a veces con el trabajo de los cambios tónicos, y punto, no hablo más del tema. Pero todos ustedes tienen personajes, seguro, qué sé yo, no es lo mismo ustedes en la casa que ustedes cuando salen, ustedes con una mujer o con un varón que con, bueno, no sé, hay diferencias y uno no le pone nombre a ese personaje, uno dice, yo soy diferente, no le pone su nombre a eso que le pasa cuando dice soy diferente, nosotros le ponemos el nombre. Entonces yo soy Dorita cuando soy una estudiante, yo tengo varios nombres ahí. Bueno, que ¿hay algo más que pasa por ahí? Las preguntas. No, podemos pasar a la práctica, Su. Bueno, bueno, dale. Ya nos quedan Hablando un hoy, ratito cortito. ¿cuánto tiempo tengo? Y son menos 6 minutos. Quienes se puedan quedar, nos quedamos un ratito más. Quienes se tengan que ir a Bueno, la hora en punto. después de la charla con Laurita ayer, yo lo que tuve como sensación que tengo que trabajar con ustedes sentados. A mí me gustaría que ustedes prueben caminar, volver a sentarse, pero bueno, y la limitación a lo mejor es que está. Si están sentados, ustedes me gustaría que pongan, están con respaldo, por de pronto si están con respaldo, si están usando respaldo o no lo están usando, si les sirve o no les sirve. Y entonces, ¿cómo lo probamos esto? Bueno, aléjense del respaldo y vean lo que pasa, vean si pueden sentarse en un, ¿saben lo que son los isquiones? La base de la pelvis. Están sentados, aunque no sepan el nombre, sobre algo que se llama isquiones. Bueno, entonces, ustedes pueden sentarse, si quieren mirar hacia atrás, supónganse que ustedes quieren mirar hacia atrás. ¿Qué movimiento hace el cuerpo para mirar hacia atrás? Pero por de pronto, un momento. La palabra
mirar hacia atrás implica para nosotros algo que quiere decir el motor de movimiento. El motor de movimiento es qué parte del cuerpo lo inicia. Si yo quiero mirar para atrás, ¿qué parte del cuerpo inicia el movimiento? Los ojos. Si yo quiero oler algo, ¿qué parte del movimiento es general? Vamos a poner. ¿Qué parte del movimiento inicia, qué parte del cuerpo inicia el movimiento? Si quiero oler algo, la nariz. Oír algo, el oído. El ruido atrás. Vamos a trabajar esto. Y la otra cosa es la pelvis. Pelvis y cabeza son amigas. Cuando pelvis y cabeza se distancian, se independizan, ahí empezamos a tener algunos problemas que tienen que ver con la columna vertebral. Porque la columna vertebral, como su nombre lo indica, es aquello que une la pelvis, sacro, lumbares, dorsales, cervicales, cabeza. O sea que si no existe esta conexión, a veces hubo una hernia de disco, puede haber tenido problemas la persona, pero la conexión tiene que existir entre la pelvis y la cabeza. Entonces, vean si mirando para atrás llegan a la pelvis. ¿Saben lo que es la pelvis, chicos? Esto no lo tengo que explicar, ¿no? ¿Qué es la pelvis, por favor? Van a hacer una cosa antes de mirar para atrás. Se puede poner las manos en la cola, debajo, van a encontrar unos huesitos que se llaman isquiones. Pónganse las manitos abajo, niñitos, pónganse las manos debajo de la pelvis. Hay unos huesitos ahí que a veces lastiman un poquito las manos, ¿no? Lo que ponen, ¿qué es? Las palmas de las manos. ¿Por qué ponen las palmas de las manos? ¿Es más fácil que el dorso de la mano? ¿Es costumbre? ¿Es más fácil? ¿Estamos acostumbrados a eso? Y van a ver que se ponen las manos porque el dorso de las manos no está tan habilitado en nuestra conciencia, esquema corporal, imagen corporal, para hacer esto. Pero algunos por ahí lo hicieron. No sé, vamos a dar la oportunidad. Ahora, sienten que hay dos protuberancias que se llaman isquiones. Los isquiones, para los eutonistas, para simplificar, decimos que son como ruedas. ¿Por qué decimos que son como ruedas? Porque yo me puedo ir para atrás y me puedo ir para... Pruébenlo. Me puedo ir para atrás y para adelante desde los isquiones. Son como rueditas. ¿Lo están pudiendo hacer? Es fácil. Vayan para adelante como si quisieran mirar el suelo y vayan para atrás como si quieran mirar el techo. Vamos a poner una cosa así. Para adelante y para atrás. Eso es la base de la pelvis. La base de la pelvis, ya ahí tenemos el coxis. Ahí ya tenemos el sacro. Y sobre el sacro vienen lumbares, dorsales, toda la cadena. O sea que ahí puede empezar el movimiento de la cabeza. Cuando yo tengo dolor de cuello, si tengo el recurso del movimiento desde la pelvis, puedo hacer que el cuello se mueva no como motor, sino como consecuencia. Y entonces, pero si yo tengo un dolor lumbar, ¿tengo otro recurso? Bueno, puedo hacer un bloque de la columna para que no me duela la zona lumbar. Y entonces, cuando muevo, no me muevo serpenteando, me muevo más en bloque. El dolor hace, si tenemos ese recurso, movernos en bloque. Hay gente que le gusta que le duela, yo no sé, pero bueno, no descarto nada. Que le gusta sentir el cuerpo a través del dolor, no descarto. Pero bueno, en general, si te duele las lumbares, en general te mueves en bloque. Pero también hay gente que quiere probar si le duelen las lumbares y entonces hace movimiento que es más, no sé, articulado, digamos. Ahora les voy a pedir otra cosa. Quiero que hagan un toque a los costados del cuello. Vamos a ver. A los costados del cuello están los músculos, ¿no? Alrededor de las cervicales. Tocarse el cuello. Está bien lo que hiciste vos, ¿cómo era tu nombre? Rick. Está bien lo que hiciste, porque vos te frotaste las manos, porque las tenías frías. O sea, te hiciste algo natural, tenías frías las manos, las frotaste, y ahora te tocas. ¿Se calentaron las manos? Bueno, muy bien. Y ahora entonces, los demás, vamos a tocar los músculos del cuello. Y ahora viene un concepto de la autonomía que es muy básico, que es el concepto de contacto, la diferencia entre tacto y contacto. Yo me toco el cuello con la mano derecha, me toco el cuello con la mano izquierda, pero entre las dos manos hay algo que me molesta para que mi mano derecha se toque con la izquierda. No, es un chiste lo de molesta, ¿no? Bueno, hay algo
entre las dos manos. Pero mis dos manos se pueden conectar, se pueden registrar, se pueden notar la distancia entre las dos manos. Y a esto lo llamamos contacto. O sea, diferenciamos tacto de contacto. El contacto es una construcción. Es que yo pueda sentir desde mi mano derecha mi mano izquierda. Vos ahora no lo sentís. ¿Cómo te llamas? Majo. Ahora te sacaste la mano, viste que no se siente la otra mano. Entonces, estamos ahí. Mano derecha. ¿Qué distancia la mano izquierda? ¿Puedo notar ese espacio que se abre entre mis dos manos? Sí, porque a veces me duele el cuello y muchas veces ponen las manos a los costados del cuello, ¿no? Cuando empiezo a notar la distancia entre mis dos manos, estoy entrando en otro nivel de trabajo que no es solamente me toco, sino contacto mis dos manos a través del cuello. Y a eso lo llamamos contacto, y el contacto es una construcción consciente. El tacto no, el tacto es normal, me toco el pelo, pero si de golpe me pongo las manos entre las dos orejas y trato de ver qué distancia es la que hay entre mis dos orejas, que es lo que mi mano derecha, mi mano izquierda, ese espacio, estoy entrando en el lugar del contacto. Y esto puede servir para muchos problemas físicos. El contacto, cuando uno hace contacto en un pie, cuando uno hace un contacto en una rodilla, y eso es lo que a Gerda le permitió mejorar, el contacto es lo que a Gerda le permitió, contacto consciente, ¿no? Mejorar las fracturas, más rapidez. Ahora vamos a hacer una nueva, pero con lo mismo. Yo toco con la mano derecha, si quieren la izquierda, lo mismo, el cuello, los músculos del cuello. Este toque que me dice a mí, están duros, están bravos, no sé lo que me dice, bueno, está caliente, está frío, lo que sea. Toco con la mano muy suave, no hace falta apretar nada. Toco con la mano, mientras tanto, yo puedo conectarme con los pies, mientras toco la mano con el cuello, puedo darme cuenta cómo están los pies. O sea que hay un momento donde mi atención puede ir de mi mano a los pies. Tengo esa posibilidad de trabajar en doble dirección. Bueno, por ahora estamos en la mano en el cuello, en los músculos del cuello. Vean cómo es el movimiento hacia atrás. Mantengan la mano. ¿Cómo es moverse hacia atrás? ¿Los músculos del cuello hacen algo? ¿Hacen un movimiento? Si ustedes se mueven hacia atrás, hacen un movimiento. Puedes moverte para el otro lado también, ¿no? Majo, para el otro lado también te puedes mover. ¿No? O sea que nos movemos porque hay una relación entre la columna cervical y los músculos estos. Pero hay algo más. ¿Notamos una temperatura con la mano? Podemos notar, esto tiene que ver con los receptores de estos genios que descubrieron todo eso. Hay una temperatura, hay una textura, aquí en el músculo, en esta parte que está botando. Y ahora vamos a hacer una cosa. Van a quitar la mano y van a tratar de comparar la mano que tocó con la mano que no tocó. Solamente este momento. Una mano tocó, la otra no tocó. ¿Ustedes dirían que las dos manos tienen el mismo tono? La misma tonicidad, la misma alegría. Quiero ponerle un poco de humor al tema. ¿Ustedes dirían que tiene la misma temperatura una mano que la otra? ¿Dirían que la parte del cuello que se tocó es la misma calidad que la parte del cuello que no tocó? Por ejemplo. Y ahí empieza una cantidad de interrogantes que uno se hace para darse cuenta de lo que es los receptores de la piel, lo que es la calidad y lo que es tocar con una mano y la diferencia que hay entre la mano que toca y la mano que no toca. Y ahí empieza a darse cuenta, después, con más trabajos, de todo lo que puede pasar en un cuerpo cuando empieza a comparar, cuando empieza a notar y cuando se empieza a despertar la curiosidad del cuerpo. Que tratamos de que no sea solo a través del dolor, porque cuando es a través del dolor ya llegamos a un camino. La idea de la autonía, por lo menos de lo que uno se propone, es que las personas no lleguen a la conciencia corporal porque tuvieron un dolor. Que en general pasa eso, chicos, la verdad que tengo que decir que en general pasa. Pero la idea sería cómo llegar a conectarse con el cuerpo sin que sea a través del dolor. Bueno, hay algo de esto que me gustaba transmitirles. Y entonces las manos, a través de las manos, el contacto, etc. Pero ustedes están sentados.
Y entonces, como están sentados, ya tocaron los isquiones. O sea que puedo hablar de amigos, los isquiones los conocen. Los tocaron, ¿no? Todos tocaron, todos tocaron los isquiones. Bueno, si tocaron los isquiones, quiero que prueben una cosa. Chicos, se ve que estoy vieja. Entonces, prueben una cosa. Traten de mirar en la dirección del suelo, no mirar, de llevar los ojos hacia la cabeza, de que los motores están en los ojos. Pero puede ser que los motores estén en la nariz, porque quieren oler algo. Motor es el que inicia el movimiento, ¿eh? Motor es el que inicia el movimiento. Puede ser que sea la nariz, y puede ser que sea el oído, para ver si hay un ruido. Y entonces uno a veces aprende a usar estos motores y a evitar aquellos motores que no les son favorables. O sea, que si yo tengo un dolor en la zona lumbar, puedo ver de qué motor cuento para evitar ese dolor. Y esto, bueno, es toda una investigación. No sé si esto podemos hacerlo acá. Pero en principio esto. Y después, la otra propuesta. Hubo un choque mientras estoy trabajando con ustedes. Estoy escuchando ambulancias, de todo. Bueno, es la vida, chicos. La vida también llega a los sectoristas. Entonces, las piernas paralelas traten de poner, chicos, apoyados los pies en el suelo. Sencillo esto, ¿no? No les estoy proponiendo nada. Vean qué distancia hay entre un pie y otro. ¿Están juntos? ¿Están muy alejados? ¿Qué distancia hay entre un pie y otro? Bueno, cada uno la suya, no hace falta que me lo conteste. Pregunto. Y ahora vean, recuerdan los isquiones, no se olviden de eso. Al pie le sigue algo que se llama tibia y peroné. ¿Sabemos esto? Como los huesos de las piernas. A la tibia y el peroné le siguen la rodilla derecha y rodilla izquierda. A las rodillas le sigue el fémur. El fémur tiene un problema, se le ocurrió ser oblicuo. Entonces el fémur llega a la cadera, ya llega con un tránsito complicado. Entonces, hay algo que se llama el alineamiento que va desde los pies a la cadera. Entonces pasa algo, es que nosotros somos muy hueseros, el eutonista es huesero, porque los que nos dan la dirección, y lo que le dan también la tonicidad al músculo, es la dirección de los huesos. Entonces, voy a decirles algo muy importante. El apoyo de los pies anatómicos tiene una pequeña regla. 3 puntos del talón, o sea, borde externo, borde interno y centro. El pie derecho y el pie izquierdo. Y más o menos una separación, hablo de anatómico, ahora hablo de anatómico, y una separación entre los dos pies de un pie virtual. O sea que ahora hablamos de virtual más fácil que en otra época. Un pie virtual entre los dos pies. Y ahí empezamos la anatomía del apoyo de los pies que va a ir hasta la cabeza. Confíen en mí, los voy a guiar, los voy a guiar. Yo los guío. Bueno, las piernas tienen una dirección. A partir de que yo apoyo los pies y tengo... me olvidé algo importante. Los pies apoyan en 3 puntos del talón, anatómicamente, pero después cada uno, en 3 puntos del talón, en un punto en la base del dedo pequeño, saben que el pie no tiene nombre los dedos, un punto debajo del dedo pequeño y un punto debajo del dedo gordo, del primero, quinto y primero metatarsal. Bueno, esos 3 puntos, o 4, porque describí lo que pasa en el talón, orientan después lo que es la base del cuerpo, los pies, ¿no? Después orientan la dirección de las tibias, entonces las personas que tienen problemas en las rodillas pueden evitarlo, porque los meniscos van a trabajar parejos, y estamos bien apoyados con el pie. Y ahí empezamos entonces todo el encadenamiento de que lo que va a llegar a la cadera va a llegar con una buena dirección, aunque tengamos la oblicua, que es una oblicua, ojo que cuando teníamos 4 patas era otro tema, pero ahora estamos en 2. Y entonces, es una oblicua el fémur, y llega a la cadera en esa oblicua, o sea que la cadera, Dios nos ayude para que esté bien, y después hace una ronda por la pelvis, y empieza a subir el movimiento que viene desde los pies, en esa excelente postura de los pies, hacia el sacro, lumbar, dorsal, cabeza.
O sea que hay posturas que son anatómicas. Y eso yo las llamo, Laura, un recuerdo para esto, a esto las llamo las posturas del libro. Pero cada persona ya viene con su historia corporal. Entonces yo hago una diferencia para que la gente no termine mal diciendo qué pasó, cómo apoyo, mis zapatos están gastados en la parte interna que en la parte, o en la parte externa, y uno se da cuenta que el apoyo de los pies, cuando empieza a mirar los zapatos, se da cuenta de cómo está apoyando los pies. Se gastó más el talón de un lado que del otro, bueno, esas cosas que a veces uno las mira por masoquismo, porque es muy raro que todos apoyemos anatómicamente, pero bueno, hay algunos que tienen más problemas que otros. Sobre todo el que tiene problema de cadera tiene que mirar estos detalles. Y entonces hay algo que yo llamo, copiando a unos filósofos que sigo mucho, que se llaman Deleuze y Guattari, hay algo que yo llamo, para el trabajo corporal, la diferencia entre mapa y cartografía. El mapa es el libro de anatomía. El libro de anatomía te dice todo muy bien, pero resulta que yo soy cartografía. Yo soy la persona humana que va llevando ese mapa. Entonces, una cosa es lo que yo veo en el libro. Se enmudeció de vuelta. Se te cerró el micrófono, Su. Estoy haciendo algo raro, ¿no? Bueno, Ya voy a está. dejar las manos quietas, por de pronto, por lo que es eso. Y ahí empieza un diálogo interesante. Yo creo que lo más importante de todo esto, yo les puedo transmitir un rato esto, pero lo más interesante es la curiosidad, que no sea por el dolor que uno tiene curiosidad por su cuerpo, no que sea porque es de uno ese cuerpo y cómo puede mejorar algunos movimientos, cómo puede encontrar, y a veces no es con una profesora al lado, o con un maestro, lo que sea, ¿no? A veces es uno que se va guiando también. Yo no soy fanática, ay, tienen que venir todos a mis clases, no soy fanática de eso. Pero sí creo que si pude transmitirles un poco el entusiasmo por investigarse, por curiosear, por ver cómo se mueve desde los isquiones, de esas rueditas, la columna vertebral hasta la cabeza, o dónde se corta. Eso quizás sea de las cosas que más me gustaría, ¿no? La curiosidad, cómo es la postura de sentado. Yo, me di cuenta un poco, porque es cierto, estamos con el límite de que el tema caminar, supónganse que están sentados, les podía hacer una serie de ejercicios, pero después me gustaría que caminen para ver cómo es la caminata. Pero nada, vamos a hacer así. Entonces ahora sí vuelvo otra vez. Apoyo los pies anatómicos. Ahora les digo anatómicamente, cada uno se las rebusca. ¿Qué es anatómicamente? Bueno, ustedes son cartógrafos, cada uno sus apoyos. Y ahora lo que les pido es que cuando den vuelta la cabeza para mirar qué tienen atrás, que se fijen qué pasa con los isquiones. ¿Y qué pasa entre los isquiones y los ojos? Se mueve la columna vertebral y ahí me gustaría que investiguen un poco este movimiento. Pero hasta la pelvis. Si vos, escúchame, ¿cómo te llamas? Sabrina. Si vos movés la cabeza sola, terminás el movimiento, lo cortás en la base del cuello. Si vos le permitís al movimiento que de las cervicales pase a las dorsales, que de las dorsales pase a la zona lumbar, que las costillas se acompañen, y ahí te das cuenta de la danza un poco de la columna, y es interesante que lo observes. Pruébenlo, es mirar y ver cómo continúa desde el motor en los ojos, porque está mirando desde los ojos, a través de los ojos, se llama a través de los ojos. Y entonces cómo sigue por la columna cervical, dorsal, qué pasa con la cintura escapular, los hombros, y ahí pueden jugar un poco y ver si llega hasta la pelvis. Pueden hacerlo si quieren oler algo, pueden hacerlo hacia el otro lado, pueden mirar hacia el techo, también. O sea, los ojos tienen libertad de mirar para muchos lados. El tema es cuando la columna acompaña hasta la pelvis, porque hay una conexión pelvis-cabeza. Y bueno, y ahí viene también el tema de que cuando hay un dolor, también es lícito moverse en bloque. Y moverse en bloque es no moverse articuladamente. Bueno, yo no sé si podemos seguir mucho más. Me gustaría si entendieron un poco esto, que ver cómo les resultó, si hay algo que les gustaría, si entendieron algo de lo que sería. Hay un tema que es el apoyo de los pies, lo trabajé. Creo que les mostré el papel de los isquiones
yo no sé si le mostré, porque ¿recuerdan que pusieron las manos debajo de los isquiones? Bueno, cuando ustedes miraron atrás, ¿se movieron los isquiones? Cuando miran para atrás, se movieron porque les dije, hay una armonía, una sincronía, hay una amistad, como poner, entre la pelvis y la cabeza, porque hay columna vertebral. Y quizás, ¿sabes qué les digo dónde está la primera vértebra cervical? Que esa es la más rara de todas. Ahí se van a quedar helados cuando les diga esto. La cervical primera no se toca. ¿Ustedes cuántas cervicales cuentan? Si se tocan las cervicales, ¿cuántas cuentan? Eso pueden hacerlo, chicos. No me fallen con esta. ¿Cuántas cervicales cuentan ahí? No las que saben que tienen. ¿Cuántas hay ahí al toque? Hay varias, ¿no? Pero hay un número que cada uno toca, ¿no? Tocan 5, 6, ¿cuántas tocan? 7 no tocan, ¿no? No tocan 7. En el libro de anatomía dice 7 vértebras cervicales, pero como somos cartografía más que mapa, entonces sabemos que hay 7 vértebras cervicales, pero ¿cómo las tocamos? Hay algunas que están adentro, no se tocan, a la cabeza. Hay una que sostiene la cabeza, que se llama el atlas. ¿Cómo se llega a esa vértebra? Con sonidos. Eso nos lo enseñó la sorda. ¿Se acuerdan que les dije que tuve una profesora sorda? Bueno, esa profesora sorda nos enseñó cómo llegamos a la primera cervical, que se los digo muy fácilmente, con las vocales nasal gutural. Eso les digo, la verdad, Laura, que eso insisto un poco en eso en general, ¿no? O sea que ustedes con NG, MK, cualquier nasal gutural, ¿saben lo que son nasales y guturales, no? Muy bien. Y si saben eso, cuando sientan, están haciendo un trabajo hacia la primera cervical, están dando tonicidad a la primera cervical. Es una vértebra importante, ahí está en las zonas más altas de nuestro, ya al cerebro. Y entonces, nasal gutural. Esa es la primera vértebra cervical. Y está detrás del pómulo. O sea que si yo pongo los dedos así, no así, ustedes se dan cuenta que la dirección de los dedos no es cualquier dirección. Si yo pongo los dedos paralelos al suelo, sería acá, ¿no? Fíjate, Aide, no es así, es así, en la paralela al suelo. Si yo pongo los dedos, ahí está. Si yo pongo los dedos aquí, me encuentro, si pienso la profundidad hacia el occipital, en ese camino me encuentro con la primer vértebra cervical. Desde donde tenés los dedos, si te pensás el occipital, ¿no? Después le voy a hacer tocar el occipital, me parece. Porque yo hablo de la anatomía y por ahí algunos no saben dónde está. Está bien, pero ves que, mira, Nora, ¿ves que te lo pones así? Ahí estás apuntando a la parte de arriba del cerebro. La dirección exacto, ahí estás apuntando a una parte del cuerpo que se llama primera vértebra cervical. Si yo hago así, estoy apuntando más arriba, estoy apuntando hacia el cerebro. ¿Te das cuenta lo que digo, Nora? No te lo digo vos, se lo digo a todos, pero no importa, Carlos, que justo estabas haciendo así o haciendo así. No, si yo toco acá, en una paralela al suelo, me encuentro con la primera vértebra. Fíjense dónde está la primera cervical, a la altura de los pómulos. ¿Ustedes pensaban que la primera cervical iba a estar a la altura de los pómulos? ¿Sabían que tenían 7 vértebras cervicales? Es una aventura esto. Tienen que pensar esto como una aventura del cuento. Porque hay muchas cosas que uno las ve en el libro de anatomía, todo bien, pero ¿y el cuerpo dónde está? Y ahí ustedes pueden encontrar este camino. Laura, si hay más, porque habría mucho, yo soy una charleta total. Pero, Bueno, sí, el tema es que algunos ya se estuvieron retirando y otros tienen que bueno, irse por listo, temas yo paro cuando me digan. de Y la horario seguimos y si no, otro nos momento. quedaríamos toda la tarde explorando. Es interminable Eh, esto, pero no importa, existe Este otro momento en la vida, vamos a pensar que la vida continúa. es un gustito, una aproximación para que te Espero conozcan a que vos, sea para más que bien conozcan la eutonía, para que sepan de un qué estímulo, ¿no? hablamos. Un estímulo para entusiasmarse con el cuerpo, digamos, que es una aventura, ¿no? El cuerpo. El cuerpo, también está el libro ese hermoso
de la Teres Berterat, El cuerpo tiene sus razones, que me imagino que deben haber leído. Ese es un libro también que les despierta curiosidad. Lo importante en este tiempo es poder, ¿para qué sirve? Para conocerse, como uno se conoce en su psiquismo, también conocerse en sus movimientos y saber qué movimientos son más económicos también, y qué movimientos requieren más despliegue, y en qué momento estás con qué motor de movimiento te despertaste, por ejemplo, cosas así. Bueno, nada, paro porque ya les digo que puedo seguir. Buenísimo. Susana, acá están dejando mensajes, yo después te voy a pasar todo lo que están escribiendo, muchos agradecimientos, muchos comentarios acerca de, de qué se llevan de este encuentro Ojalá, de ojalá, hoy. ¿no? Es lo que busco, ¿no? Entusiasmar un poco con la ejercicio y Dios, ¿no? Y yo te agradezco muchísimo, muchísimo este tiempo compartido hoy y les agradezco A también vos a todos los... también, Laura, yo también te agradezco porque yo soy incapaz de armar esto, ¿eh? Te aviso. Mi tono corporal no da para eso. Así que yo te lo Buenísimo, agradezco realmente. buenísimo. Y gracias a todos. Entonces, A todos que todo lo que estuvieron, se este, bancaron y se bancaron un poco todo este despliegue de cuerpo, de tono y de todo. Sí. Bueno, buenísimo. terminamos aquí, chicos. Yo no sé cómo ir, Laura me tiene que despedir de aquí porque no sé ni cómo salir de Sí, aquí. yo corto y nos No, despedimos. encontré un cartelito rojo que dice salir, Laura, así que bueno, Ah, supongo bueno. que está en salida. Chicos, Buenísimo. les abrazo y bueno, cualquier cosa pueden escribir, qué sé yo, Laura, yo la verdad que siento que les puedo contestar, Sí, ¿cuál es la página Eutonía Susana Kesselman, verdad? En la de Facebook. Facebook, sí, la Ujú. hizo muy general esa página. Tengo después, no la tengo no la tengo muy, no sé qué me pasa con la página de Eutonía. Perdóname, me estás preguntando la página ahora, ¿no? Claro, sí, 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 así la tengo un para poco quien quiera. abandonada, Laura. La verdad que estoy más dedicada en este momento a mi parte del Facebook, que está en la parte más de comentarios más generales. Pero si ustedes quieren escribir ahí, yo cada tanto entro y les contesto. En Eutonía Susana Kesselman. Incluso está mi foto con la creadora de la Eutonía y todo eso está, para que se den cuenta Claro, que... para que sepan dónde pueden encontrarte para cualquier comentario, pregunta que les haya quedado de Si hoy. no, Por Laura, mi ejemplo, Gmail también, ¿no? Si alguno quiere, me escribe y yo contesto. Yo soy de contestar. cuál es tu mail? Él Decís, es kesselmansusana@gmail.com. Incluso a través tuyo, Laura, al también, WhatsApp, todo esto, ¿no? también. Yo les paso el contacto si necesitan Bueno, fue un gusto, preguntarle chicos. algo a Susana. Nos estamos viendo, como decimos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Chao, Gracias a chicos. todos. Gracias a ustedes. Adiós. A ver si me puedo salir de